¿Y si te dijera que no estás sufriendo por lo que perdiste, sino por lo que no te atreves a soltar? ¿Y si te dijera que ese vacío crónico que sientes en el pecho, esa sensación extraña y asfixiante de que algo en tu vida simplemente no encaja, no viene de la falta de algo, sino del exceso? Sí, del exceso de apego. Apego a algo, apego a alguien, apego a una idea, a una etiqueta, a un fantasma del pasado que en el fondo de tu alma sabes perfectamente que ya no es para ti. Y lo más perturbador, lo más inquietante de toda esta situación, es que una parte muy profunda de ti ya lo sabe. Esa voz interior te lo susurra en la madrugada, cuando el ruido del mundo se apaga y te quedas a solas con tus pensamientos. Pero decides ignorarla. Decides silenciarla tapándola con trabajo, con redes sociales, con relaciones vacías. Estás atrapado. Sí, mírate bien en el espejo. Tú estás atrapado. Y lo peor es que no estás en una cárcel de barrotes físicos de la que podrías escapar corriendo. Estás atrapado en algo mucho más silencioso, mucho más invisible y por lo tanto infinitamente más peligroso. Estás atrapado en una vida que parece tuya, que lleva tu nombre, pero que en realidad está totalmente condicionada por lo que temes perder. Porque cada decisión importante que tomas en tu día a día no nace desde la libertad, nace desde el miedo. Miedo a que algo termine. Miedo a quedarte completamente solo frente al abismo. Miedo a que si finalmente sueltas esa cuerda que te lastima las manos, te quedes sin absolutamente nada. Y sin darte cuenta, en el transcurso de los años, te convertiste en un prisionero de aquello que más intentas conservar. Te encadenaste a una cárcel que tú mismo construiste, ladrillo a ladrillo. La forjaste con cada decisión que tomaste, pensando obsesivamente en lo que otros podrían decir. La sellaste con cada acción audaz que dejaste de hacer, por el terror paralizante a fallar y ser juzgado por la multitud. La aseguraste con cada sonrisa fingida, cada gesto de plástico que escondía tu verdadero y desesperado deseo de gritar y mandar todo al diablo. Sientes esa opresión constante en los pulmones, ¿verdad? Te han convencido de que es ansiedad. La medicina moderna te ha vendido que es estrés laboral o fatiga crónica. Pero hoy te voy a decir la verdad que nadie quiere decirte en voz alta. No es una patología. Es el peso insoportable de una vida vivida para los demás. Es la asfixia producida por mantener una máscara social. El psiquiatra Carl Jung llamaba a esto la persona, la careta que te pones para agradar al mundo. El problema es que te has puesto esa máscara durante tanto tiempo que la piel de tu rostro se ha fusionado con ella. Vives una vida diseñada métricamente para agradar a espectadores que ni siquiera pagan entrada por verte actuar en este teatro de lo absurdo. Y, ¿sabes qué es lo verdaderamente más cruel de todo esto? Nadie te pidió que hicieras ese sacrificio inmenso. Ningún juez te condenó a entregar tu libertad, tu esencia, tu autenticidad. Pero tú lo hiciste. Lo hiciste de forma completamente voluntaria. Te encadenaste a las expectativas ajenas, firmando un contrato invisible donde vendiste tu identidad a cambio de aplausos efímeros, de un par de likes, de unas cuantas palmadas en la espalda y de una aprobación social tan momentánea que se desvanece en el instante en que das la vuelta. Te enseñaron desde que eras un niño que amar es aferrarse, que el éxito es retener, que querer algo significa clavarle las uñas y no soltarlo nunca bajo ninguna circunstancia, que si dejas ir, pierdes la partida. Pero el sistema falló en enseñarte la regla más oscura y paradójica de la psicología humana,
que todo aquello a lo que te aferras con miedo ciego termina poseyéndote a ti. Relaciones que ya están muertas, que no funcionan hace meses o años, pero que sigues sosteniendo por pánico al rechazo. Objetivos que ya no te representan en absoluto, carreras que odias, pero que sigues persiguiendo porque es lo que se supone que debes hacer. Versiones de ti mismo que ya murieron, pero que sigues interpretando como un actor cansado. Y poco a poco, día tras día, te pierdes, te diluyes en la nada. Y ahora que te obligo a mirar hacia adentro, responde con honestidad. ¿Qué queda de ti? ¿Qué parte de la persona que eres hoy es auténticamente tuya? ¿Y qué parte fue moldeada por el miedo, por la inseguridad, por la necesidad enfermiza y biológica de encajar en el rebaño? Porque el apego no se presenta ante ti vestido como una prisión. Es mucho más astuto que eso. El apego es un maestro del disfraz. Se siente como necesidad. Se disfraza de responsabilidad afectiva o de compromiso. Tu mente, en un intento de protegerte, te engaña diciendo: lo necesito para estar bien. Necesito que mi pareja actúe así para ser feliz. Necesito que mi jefe me apruebe para sentirme completo y valioso. Pero ahí, justo en esa palabra, está la trampa mortal. En el instante exacto en que necesitas algo externo para estar bien, dejas de ser un individuo libre. Te conviertes en un rehén de las circunstancias. Te hicieron creer desde la escuela que el control era la clave absoluta del éxito. Te vendieron la gigantesca ilusión de que, si lograbas manejar y microgestionar cada aspecto de tu vida, todo saldría bien. Que si controlabas cómo te ven los demás, cómo te quieren, cómo terminan los proyectos, todo sería perfecto y seguro. ¿Quieres saber la verdad incómoda que destroza todo este paradigma? El control absoluto es una mentira psicópata. Es una trampa mental diseñada por tu ego para mantenerte ocupado, hipervigilante, distraído y desconectado de lo único que realmente importa en la existencia, tu momento presente. Hace siglos, desde el silencio de su torre en el siglo XVI, el filósofo Michel de Montaigne observó esta misma miseria humana. Él veía claramente lo que hoy tú te niegas a aceptar. Montaigne comprendió que vivimos atrapados no por las circunstancias externas que nos rodean, sino por nuestro intento enfermizo de controlar lo incontrolable. Por nuestra obsesión patológica por gustar, por encajar, por evitar la crítica y el juicio a toda costa. Montaigne decía que fundamentar el valor de nuestras acciones en la aprobación de la multitud era construir nuestra casa sobre un fango oscuro y miserable. Cuanto más te obsesionas con tener el control de las variables de tu vida, más rápido te deslizas hacia la ansiedad clínica, hacia la desesperación silenciosa, hacia una vida que nunca terminas de vivir de verdad. Porque siempre estás demasiado ocupado, preparándote ansiosamente para algo que jamás llega. Y aquí es donde el universo te castiga con una gran paradoja. Mientras más intentas controlar tu entorno, menos control tienes sobre ti mismo. Mientras más te aferras a alguien o a algo, más miedo sientes en tu interior. Mientras más necesitas que te aprueben, menos auténtico eres. Mientras más te resistes al cambio, más fuerte te golpea la vida, cuando el cambio, inevitablemente, llama a tu puerta. El mundo no funciona bajo tu control. El universo es un caos hermoso e indiferente, y nunca se someterá a tu voluntad. Aceptar esto, rendirse ante esta realidad, no es un acto de debilidad o derrota. Es la más alta forma de sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes ese vacío inexplicable a pesar de tenerlo aparentemente todo? A pesar de tener el trabajo, la pareja,
la casa, la reputación, es porque lo que tienes en realidad no es tuyo. Tu éxito, tus relaciones, incluso tus propios pensamientos están contaminados por la preocupación constante sobre cómo serán percibidos por los demás. Y mientras más buscas la validación externa en la mirada del otro, más te alejas de tu centro gravitacional, de esa esencia verdadera que alguna vez, cuando eras un niño, supiste reconocer, pero que ahora apenas logras recordar. La vida, en todo su caos y en su imprevisibilidad, te exige una sola cosa. Algo muy sencillo de entender, pero aterrador de ejecutar. Soltar. Soltar tu necesidad infantil de aprobación. Soltar tu miedo enfermizo a fallar y ser el hazmerreír. Soltar esa identidad falsa, esa coraza que has creado durante décadas para protegerte del juicio ajeno. Pero ¿y si te dijera que el desapego, eso que tanto temes, eso que te hace sudar frío, es justamente la llave maestra que abre la puerta a tu libertad definitiva? ¿Qué sucedería si por un solo instante te atrevieras a soltar esa cuerda que sostienes con las manos sangrando? Esa cuerda que crees que te está salvando de caer al abismo, pero que en realidad te está asfixiando lentamente. Aquí es donde entra algo que da miedo, pero que tiene el poder de reescribir tu destino por completo. El desapego radical. Y no, borra de tu cabeza todo lo que crees saber. El desapego no es la apatía ni la indiferencia. El desapego no es dejar de amar a las personas. Es dejar de depender de ellas para respirar. No es volverte frío, cínico o distante como una piedra. Es volverte libre. No es abandonar tus sueños y volverte un mediocre. Es dejar de destruirte por dentro y perder tu salud mental si esos sueños no se cumplen a la perfección. El desapego no es perder cosas. El desapego es recuperarte a ti mismo. Pero aquí viene la parte más oscura, la verdad más punzante, detrás de esta realidad incómoda. El verdadero motivo por el que no sueltas no es el amor. No sueltas porque en el fondo del pozo de tu mente no sabes quién diablos eres sin esas cadenas, sin esa persona a tu lado. ¿Quién eres? Sin ese objetivo laboral. ¿Quién eres? Sin esa validación y ese estatus constante. ¿Quién eres? Tienes un miedo paralizante a descubrir que tu identidad ha estado tan diluida, tan mezclada y contaminada con lo externo, que al soltar todo eso, quizás no quede absolutamente nada. Temes enfrentarte al lienzo en blanco. Te aferras a tu sufrimiento, porque crees que ese sufrimiento al menos te define. Pero la verdad es otra. Esa historia de dolor no te define, te limita, te reduce. La verdad liberadora y brutal, la que los sabios estoicos predicaban, es que al desprenderte de lo que no eres, al soltar la carga muerta, por primera vez en toda tu existencia, tienes la claridad para ver lo que sí eres. Y ahora vamos a hablar de por qué sigues tropezando con la misma piedra una y otra vez. Porque tú me puedes decir, lo entiendo, lo comprendo a nivel lógico, pero soltar duele demasiado. Claro que no es fácil, porque soltar duele. Duele aceptar que te equivocaste de camino. Duele dejar ir años de inversión emocional. Duele enfrentarte a la incertidumbre del futuro sin tu vieja red de seguridad. Pero hay algo que duele de una forma mucho más profunda. Un dolor sordo y crónico que te va matando por dentro a lo largo de los años. Quedarte donde ya no eres tú. Quedarte en una vida que te queda pequeña. Aquí es donde la psicología nos revela una de las verdades más incómodas del ser humano: la ganancia secundaria del sufrimiento. A veces nos aferramos al dolor, al victimismo, a las relaciones rotas, porque nos dan una excusa perfecta para no avanzar. Mientras sigas llorando por lo que perdiste, mientras sigas sufriendo por lo que no fue,
no tienes que tomar la aterradora responsabilidad de construir una vida nueva. El victimismo te protege del riesgo del éxito. El apego te protege de la incertidumbre de la libertad. Pero vivir aferrado a las excusas no es vivir. Es sobrevivir biológicamente, pero estar muerto en vida. Es vivir en modo de espera perpetuo. Y tú y la inmensa potencialidad de tu mente no nacieron para ser simples espectadores de una existencia mediocre. La libertad interior que buscas con tanta desesperación está justo ahí, al otro lado del miedo que ahora mismo te paraliza el pecho. No está escondida en un manual de autoayuda de 10 pasos, ni en un consejo motivacional barato, ni en un secreto místico que debes comprar. Está aquí, en este instante preciso, esperando que tengas la valentía y la audacia suficiente para mirar de frente al espejo de tu vida y declarar: ya no necesito que nadie apruebe lo que hago. Ya no necesito intentar controlar lo impredecible de este mundo. Ya no necesito fingir y actuar como alguien que no soy. El desapego comienza con una acción simple pero titánica: observar. A partir de hoy, conviértete en el observador silencioso de tu propia mente. Observa qué situaciones te generan ansiedad en el estómago. Observa a qué personas sientes que no puedes perder. Observa en qué áreas de tu vida estás forzando las piezas del rompecabezas para que encajen. Ahí, justo ahí, está tu apego dictando las reglas. Y luego, hazte la pregunta más brutalmente honesta que un ser humano puede hacerse a sí mismo. ¿Sostener esto me da paz profunda o me está robando la vida? No tienes que cambiar toda tu realidad material hoy. No tienes que mudarte de país ni renunciar a todo. Pero sí tienes que empezar con microacciones de desapego radical. Dejar de buscar la aprobación en los ojos de esa persona. Soltar la expectativa de que el universo te debe algo. Decir no con firmeza cuando antes, por miedo, decías sí. Pequeños actos de libertad que van reescribiendo la historia de tu identidad. Porque la vida no se trata de aferrarte a las rocas para no ser arrastrado. Se trata de soltarte y fluir con el río. No se trata de controlar. Se trata de confiar ciegamente en tu resiliencia. No se trata de retener. Se trata de vivir. Y aquí es donde todo este viaje se vuelve exponencialmente más profundo. Escúchame muy bien ahora. Es muy probable que después de escuchar esto sientas un fuego por dentro. Sientas que estás listo para soltar. Pero quiero advertirte de algo que va a ocurrir. Si en los próximos días sientes que a pesar de entender todo esto, no puedes soltar, si sientes que inevitablemente vuelves a recaer y repites exactamente los mismos patrones destructivos, si sientes que te autosaboteas, que buscas de nuevo esa validación y que aunque intentes cambiar con todas tus fuerzas, todo sigue volviendo al punto de partida. Te lo digo con absoluta certeza clínica y psicológica. Eso no es casualidad. Y no significa que seas débil o que estés roto. Hay algo operando dentro de ti. Algo completamente invisible. Una programación subconsciente. Un código oculto arraigado en lo más profundo de tus redes neuronales que está dirigiendo el timón de tu vida en piloto automático. Ese sistema invisible está dictando tus decisiones en la sombra. Está fabricando tus emociones antes de que te des cuenta. Está perpetuando tus patrones de dolor porque para tu cerebro primitivo, el dolor conocido es más seguro que el cambio desconocido. Y la durísima verdad es esta. Mientras ese mecanismo profundo y oculto no cambie, en tu vida real exterior nada va a cambiar. Da igual cuánta motivación sientas hoy. Por eso es vital
es de vida o muerte para tu desarrollo personal, que veas este otro video que tengo preparado para ti, llamado ¿Por qué tu vida no cambia, aunque lo intentes todo? Ahí voy a entrar en la sala de máquinas de tu mente. Vas a entender con precisión quirúrgica exactamente por qué sigues atrapado en la inercia. Vas a entender la ciencia detrás de por qué repites los mismos errores como si estuvieras hipnotizado. Y lo más importante de todo, vas a descubrir cómo empezar a romper ese ciclo infernal desde la raíz, desprogramando el miedo al cambio. Si este video rasgó el velo de tus ilusiones y te hizo ver una realidad que antes te negabas a ver, suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal no venimos a anestesiarte con entretenimiento barato. Venimos a despertarte, aunque el proceso duela. Dale like si alguna de estas palabras resonó en tus huesos. Y como un acto psicomágico, como un ritual para sellar este momento de conciencia, ve a los comentarios y escribe esta afirmación con determinación. Estoy listo para soltar. Reescribe tu historia desde hoy, así que ve a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Te espero ahí, porque al final de este viaje existencial, no se trata de tener más posesiones, ni más reconocimiento, ni más personas aplaudiéndote. Se trata de necesitar mucho menos, y tal vez, en el vacío de lo que soltaste, empieza tu verdadera, aterradora y majestuosa libertad.